Vamos a platicar de esto. ¿Qué pasa en el cerebro en ese momento? A lo mejor nosotros somos teóricos del calambrito, del gritín, pero pues ¿qué pasa realmente en el cerebro durante el orgasmo? Bueno, no sabe la de cosas que pasan allá arriba, por no hablar de las que pasan allá abajo. Vamos a hablar de esto con el doctor Juan Antonio Barrera. Él es director y terapeuta de atención y tratamiento psicológico. Juan Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Pues muy bien, un poco de temática de orgasmo. Está bien, es la hora de la teoría, ya más tarde será de la práctica, pero por lo pronto vamos a aprender. De entrada, pues debemos definir qué es un orgasmo, ¿no? Sí, quiero decirte un antecedente. Sí. Hay cosas que nos llaman mucho la atención y que nos llenan de gran alegría y de gran dopamina en el cerebro. Una es la comida, la otra es la música, la otra es el orgasmo, ¿no? Es el placer que sentimos. Entonces, es una parte de la respuesta sexual, tanto masculina como femenina. La primera es la excitación, después llamamos otra que se llama meseta, después viene el orgasmo y luego otra que se llama resolución. Y esa búsqueda del orgasmo escribe historias, ¿no? Escribe la historia del mundo. Por supuesto, se mueve el mundo en torno a él y se mueve también en base hasta las cosas más pequeñitas, pero que tienen que ver con las relaciones sexuales y particularmente con el sexo y con el orgasmo. Suele contraponerse incluso a la razón y al pensamiento lógico. Por supuesto, hay muchos trabajos que se han hecho el día de hoy en neurociencia, en donde está primero esa respuesta antes que pensar en la parte lógica, y por eso es que a veces por tener un orgasmo, que lo empezamos a tener desde antes de tenerlo, o sea, eso es interesante, porque cuando sabe el cerebro que ya va a tener un orgasmo, que se puede acercar a eso, empieza a producir dopamina. O sea, al cerebro no le importa, yo ya estoy encarrerado y órale, empiezo yo a producir dopamina desde antes, se hace un pico más elevado cuando viene el orgasmo, y en el caso al menos de los hombres, casi de inmediato cuando viene el orgasmo, desaparece, ¿no? Pero en las mujeres no, todavía sigue toda la dopamina ahí presente, y en esta combinación de áreas, porque el tálamo, que es la parte de nuestro cerebro reptiliano, se prenden los dos, ¿no? Entonces por eso es que hay esta respuesta sin pensar y no hay esa razón para decir, bueno, nos esperamos un poquito. No, es la pura emoción, es la pura dopamina, es esa respuesta o en la búsqueda de la respuesta animal, y por eso en ocasiones no pensamos, ¿no? En estos otros placeres de los que nos hablabas, la música, la comida, ¿qué es lo que se destapa? ¿Qué es lo que te produce ese gusto, esa satisfacción, ese placer? Por ejemplo, en todos son comer las algo. mismas vías. Es lo mismo. Sí, las mismas vías es el esperar la dopamina y la explosión de la dopamina. De hecho, quienes tienen mascotas, por ejemplo, los perritos, apenas les vas a servir de comer y ya están enloquecidos saltando alrededor de ti, porque traen ahí en su modelo animal también dopamina, y por eso es que ya están tan eufóricos en ese momento. Pero entre un ribeye de guayú y un orgasmo, yo me quedo con el orgasmo. ¿Por qué? Por supuesto. ¿Por qué? ¿Por qué esa predilección a este cierto tipo de placeres? Pues porque forma parte de nuestra... soy un cochinote. No, yo creo que si no fuéramos cochinotes estaríamos extintos de este planeta. Ajá. Imagínate. De hecho, si andaban ahí en la parte evolutiva, en la sabana, las parejas, y se te antojaba, pues no había otra más que hacerlo ahí. Con permiso. Con permiso, sí. Pero fíjate, ahí hay algo muy interesante. En el caso de la mujer, materialmente cuando ya tiene su orgasmo, el cerebro prácticamente se desconecta y es como si no existiera ninguna otra cosa, es estar prácticamente en el limbo, ¿no? O sea, en el nirvana, sin que nada pueda suceder. Y en el caso del hombre sí se quedan prendidas todavía algunas áreas, por ejemplo, la amígdala cerebral, que nos permite enfrentar pues cosas si vienen alguna amenaza, porque registra las emociones, todavía se queda prendida un poco más en el hombre. O sea, en la sabana si llegaba el león, y en estos tiempos si llega el marido, tú estás a las vivas. Es como el sistema que te previene del Sancho, ¿no? O sea, no te puedes quedar dormido. Cuando estás en una condición tranquila, también se desactiva. En un ambiente controlado, sí se desactiva, y sucede algo también interesante. Una dosis muy grande, por ejemplo, de cortisol hace que tengas insomnio. O sea, no te puedes dormir, estás con los ojos cerrados, pero pensando en lo que tienes que resolver para mañana. Y cuando tienes un orgasmo, también al torrente sanguíneo va una cantidad grande de oxitocina.
La oxitocina es la hormona de la paz, de la relación, del descanso, de la salud. Por lo tanto, eso te puede llevar en ambos casos a la parte de lo que le llamamos narcolepsia postcoital, es decir, que te quedas ya dormido como angelito hasta el otro día. Que eso hay que explicarlo muy bien, sobre todo a las señoras, que es una parte cerebral natural, ¿no? Sí. Nada de que este güey ya se durmió, nada más lo que quería ya se durmió. No, es parte de la naturaleza. Fíjate que también es interesante esto porque cuando se quedan más hormonas, digamos que en la mujer, tanto de dopamina como de oxitocina, todavía tiene cuerda la pareja para los besos, las caricias, platicar, y generalmente los caballeros cuando están en esa parte de sí, de tranquilidad, pues ya te vas a dormir, o sea, ya hiciste el esfuerzo y hasta luego. O sea, ahí está, ¿verdad que me quieres, gordo? Y por supuesto. Sí, ya estás, ahora sí que como el perico, ¿no? Ya te dormiste. Entonces, la cosa es que incluso en la capacidad de esa resolución, el orgasmo de la mujer dura un poco más de tiempo que el del hombre, pero puede volver y volver y volver y volver. Se han registrado orgasmos hasta de 20 segundos, ¿no? Entonces, en el caso de los hombres estamos rete pobres, ¿no? 4 o 5 segundos y hasta luego. Oye, sí es cierto, no sé si conozcas este dato, que los cerdos tienen orgasmos de 30 minutos. Pues yo me he quedado con la envidia de tener una cosa así. Sí, claro. Bueno, todo mundo. Imagínate, media hora. Sí hay una estimulación y en el reino animal suceden cosas que son impresionantes. De hecho, para poner a las cerdas digamos que en celo, prepararlas en ese sentido, hay personas que son expertas en estimular a las cerdas, ¿no? Y entonces se suben en la cerda, ahora sí que le tocan las chichis. Sí, es una cosa impresionante y es una técnica para que puedan ser más receptivas y para que puedan, pues ahora sí que tener más cerditos. Es un video que por ahí anda viral y que sí es una parte, digamos que científica registrada. Al menos en la parte de la estimulación, la cerdita no se ve que le ponga como ninguna cara mala. No, le pone al gigoló de las cerditas, por supuesto, aunque sea un humano el que esté haciendo ese tipo de acciones. ¿Quiénes tienden más a buscar el orgasmo, los hombres o las mujeres? Yo pensaría que los dos, nada más que hay rutas que son diferentes y además también formas de estimulación que son diferentes. Una es la que ya conocemos cada uno de nosotros a través de los genitales, pero el cerebro es tan interesante que cada vez que conocemos más, vemos que hemos sido más ignorantes y que a lo mejor somos todavía muy ignorantes del cerebro. Las vías para poder llegar puede ser a través de la estimulación de los pezones en algunas mujeres, a través también de un orgasmo que se llama anal, a través del punto G y del punto A dentro de la vagina, y se han registrado casos en donde a una persona le tocaban las cejas y le tocaban la rodilla, son personas diferentes, o se cepillaba los dientes y tenía un orgasmo. Entonces eso es sorprendente porque para la mayoría de los científicos ha pasado como un dato así como anecdótico. Cuando realmente te dedicas a hacer esta investigación y estás en la ciencia de hueso colorado, debe de haber una explicación. La que yo he encontrado es que hay un remapeo cerebral. Y lo mismo sucede, por ejemplo, cuando a alguien le amputan una pierna y le duele la pierna amputada, le soban el miembro fantasma y la persona dice, ya estoy bien. Entonces hay un remapeo no relacionado exactamente con los genitales y que pues el cerebro toma sus rutas y para el cerebro es exactamente lo mismo si a alguien le estimularon la ceja y tuvo el orgasmo, o alguien en la parte de las parafilias, por ejemplo, hay una bueno, los personajes se llaman long porn, ¿sale? Y entonces inflan globos y desde que están inflando el globo ya empiezan a sentir una excitación y cuando el globo revienta tienen un orgasmo. Lo mismo sucede en las parafilias y todos tenemos alguna de una u otra forma. Es como una preferencia por algo que podría tener que ver con lo sexual o no, pero que se asocia con eso. Por ejemplo, cuando te gustan los pies de tu pareja o te gustan las nalgas de la pareja o incluso hasta las secreciones de la pareja. O sea, es muy interesante. Vamos a una pausa y continuamos hablando de estos temas y también continuamos con nuestra propuesta musical de esta noche, The Outfield, Say It Isn't So. Comuníquese con nosotros a la multilínea 5166-3405. Síganos a través de Twitter en @ftiempoextra y en Facebook nos encuentran como Tiempo Extra. Continuamos.
continuamos adelante con nuestra propuesta musical de esta noche, The Outfield, All the Love. Estamos platicando esta noche con el doctor Juan Antonio Barrera a propósito de qué pasa en el cerebro durante el orgasmo. Él es el director y terapeuta de atención y tratamiento psicológico. Entonces ahí estamos con estas variedades del orgasmo, como pues realmente conocemos poco de él y sorprendentes datos como este, ¿no? Sí, además igual es una respuesta del sistema nervioso autónomo, ¿no? ¿Y esto qué significa? Cuando nosotros, si estamos pensando en respirar, tenemos que cambiar de sistema para hacerlo conscientemente. Y como el sistema nervioso autónomo simplemente está trabajando, hay orgasmos, o se han presentado orgasmos en personas que han fallecido, ¿no? Y que se puede presentar de manera automática como el reflejo de la rodilla, cuando te pegan en la rodilla, porque se estimulan rutas que vienen hacia el nervio sacro. Si se estimula de forma eléctrica, eso se hizo por casualidad, no porque se estuviera experimentando con las personas que han fallecido, tenían un reflejo. Y el reflejo era de un orgasmo. En las personas que están vivas también se puede estimular eléctricamente o a través de meter en esa parte de haces nerviosos oxígeno, y entonces se produce exactamente el mismo reflejo. O sea, se llama el reflejo o la respuesta de Lázaro, ¿no? Ahora, tú mencionabas que la dopamina ya cuando está viendo que viene el orgasmo, o sea, ya se está preparando. Esa ya está disparada, sí. ¿Qué pasa cuando ya viene el orgasmo y de repente se va? Se perdió. Bueno, pues hay una tremenda frustración. Sí, bueno, además de la frustración, pero ¿qué pasa en el cerebro? ¿A dónde se fueron estos químicos? Se produce cortisol, y es la hormona del estrés, y al mismo tiempo se bloquea esta parte del sistema. Si el sistema nervioso autónomo está sobreexcitado, no hay una respuesta sexual. ¿Por qué? Simplemente porque algo sucedió, se interrumpió en ese momento. Si hay una sobreexcitación de ese sistema, simplemente no se presenta esa respuesta. Entonces, ¿y qué es lo que te va a generar? En términos psicológicos, una frustración, y a nivel interno, igual mucha adrenalina, seguramente, mucho cortisol, seguramente enojo incluso. Y entonces hay que esperar para la siguiente respuesta en la resolución, a ver qué fue lo que pasó, para que te vuelvas otra vez a equilibrar. ¿Qué pasa con la presencia de sustancias como drogas, alcohol y el orgasmo? Justamente cuando se prenden todas esas áreas que son las rutas de la dopamina, el cerebro tampoco le importa si es una droga lo que te estás metiendo, está feliz el cerebro, ¿no? ¿Cuál es el problema con las drogas? Que necesitan una dosis cada vez más alta y más alta y más alta y más alta, y es sorprendente en los datos que he estado revisando. El cristal al menos eleva los niveles de dopamina 7,000 veces. Entonces imagina, estás enloquecido. Si tener un orgasmo te parece bien, quienes experimentan las drogas suben hasta esos niveles la dopamina. Pero para la que sigue quiere 7,500. Y va en aumento y en aumento. Ojalá que sí fuera nada más, pero va teniendo un deterioro la parte del cuerpo, ¿no? Ahora, cuando buscas nuevas rutas en la parte de las parafilias, a veces ya no te conformas con una, sino vas explorando otra y otra y otra y otra más. Para el cerebro es exactamente lo mismo, ¿no? ¿Puede el orgasmo ser adictivo? Qué bueno que pueda ser adictivo, porque cuando lo sabes manejar de una forma, vamos a llamarla sana, ¿no? Sana para algunas personas es una vez al año, y estamos bien en lo sano. Sano para otros es... ¿Como tener un orgasmo una vez al año? Sí, contacto sexual nomás una vez al año. Porque hay mucha variedad en ese sentido. Cuando nos vamos al otro extremo, quienes son adictos al sexo, lo pueden tener a lo mejor 3 veces al día, pero ya no les reporta esa satisfacción como cuando lo haces y tú lo controlas. Es decir, tú controlas tu satisfacción, no la satisfacción te controla a ti. Entonces, yo creo que sí es muy sano, y en muchos sentidos. Por ejemplo, una de los beneficios de tener un orgasmo, al menos para los hombres, es que hay una propensión a tener menos cáncer de próstata. Te quita el hipo, por ejemplo, ¿no? Ándale. ¿Un orgasmo te quita el hipo? Te quita el hipo. Puede funcionar como un analgésico. Claro. Ya ves que las señoras dicen, ay, me duele la cabeza, pues, bueno, te voy a dar el remedio. Sí, pero si no sabemos eso, amigos, ténganlo en cuenta, por si les dicen sus esposas, ustedes tienen la solución.
menstruación. De hecho, incluso 100 años para atrás, en la época de Sigmund Freud, las señoras se enfermaban de histeria, ¿no? O sea, funciona contra algunas enfermedades mentales. Iban al psiquiatra de ese entonces, al doctor, y entonces el doctor las estimulaba el clítoris, quedaban contentas, quedaban relajadas, y había como una enfermedad frecuente de histeria, ¿no? Entonces las señoras que tenían dinero pues iban a que les echara su sobadito. Así es. No solamente genera endorfinas, no solamente hace que seas más feliz, te permite tener una inteligencia emocional más clara. ¿Por qué? Cuando estás sobreexcitado y tienes un orgasmo y entonces viene un proceso de relajación, tienes una capacidad para pensar de manera distinta. ¿Qué pasa cuando por el orgasmo o la búsqueda del orgasmo tu ello domina a tu super yo, ya que nos metimos en lo freudiano? Sí, cuando eres pura pasión, cuando eres puro instinto, tarde o temprano vas a rebotar y te va a ir mal, ¿no? Porque entonces no mides las consecuencias. El yo, en ese sentido, es el que mediador. Va a controlar, así es. Y tienes normas sociales, que es el super yo, y tienes el ello, que es el puro instinto. Pero la cuestión es que si lo dejas libre, tarde o temprano va a topar con un problema. En el caso de los perritos, cuando andan ahí sueltos, es su manera natural de conocerse. Se huelen los genitales, es como decir, mira, yo soy fulanito de tal, ¿no? Mucho gusto. Hola, Sí, mucho gusto. Sí, y ambos se saludan y no dicen, oye, no estés oliendo ahí, ¿no? Huelen sin ningún problema. Sí. Pero la cuestión es que si dejas eso tan libre, por supuesto que te va a llevar a ya no tener un control en ese sentido. Y sí se pueden presentar cosas que atentan ya contra las otras personas. Hay algunas que podrían ser hasta curiosas, que no atentan, pero que son como un poco extrañas. Por ejemplo, en la mecanofilia, las personas les gustan las máquinas, particularmente los autos, y pueden hacer el amor con el auto apagado por el mofle, ¿no? Entonces, pero son diferentes parafilias. Alguien me preguntaba, ¿y en qué se fijan? Pues ahora sí que en el modelo, ¿no? El que parece más atractivo. Ese bochito, pues no, está arreglado, ¿no? Sí. Es clásico. Entonces, pero hay una diversidad impresionante en ese sentido. Otro dato curioso, el clítoris tiene alrededor de 8,000 terminaciones nerviosas. El pene solamente 4,000, pero esas 8,000 que tiene son mucho más intensos los orgasmos de las mujeres. Se comunica con otras 15,000, al menos de manera más inmediata, y bueno, hasta que llega a la parte del cerebro. O sea, podremos pensar que son muchísimo más intensos los orgasmos en las mujeres que en los hombres, y además tienen una capacidad para recuperarse más rápido, tener uno más otro, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, pues qué más quisiera que seguirme hasta la medianoche platicando el tema, que está buenísimo, pero hay ya que irse a la práctica. Hay que irse a la práctica, Eso sí. exactamente. Juan Antonio, muchísimas gracias. Tú escribiste hace poco de esto, ¿no? Tengo un artículo que está en las redes sociales, me publican generalmente cosas en España, sí. Y entonces se llama así, el orgasmo en el cerebro, una cosa. Ya ni me acuerdo, escribo todos los días, entonces vengo más uno, más otro. Googleándose sí. y aparece. En mi página lo encuentran sin ningún problema. Y ¿no? por cierto, ¿dónde te encontramos? Atención y tratamiento psicológico en Facebook, o como Juan Antonio Barrera también en Facebook. Siempre un gusto tenerte por aquí. Al contrario, un orgasmo y un placer. Eso es todo. Bueno, vamos a hacer una pausa y continuamos con nuestra propuesta musical de esta noche, The Outfield, Every Time You Cry. Comuníquese con nosotros a la multilínea del 5166-3405. Síguenos a través de Twitter en @Finanzas al Aire y pueden volver a escuchar esta entrevista en www.camposuarez.com. Continuamos. Talks about your head. I'm not the one. Show